Buenos días. Bueno, antes de iniciar quisiera, primero presento y luego a ver si pasamos un videíto que se me olvidó ayer de los foros del Plan Nacional de Desarrollo y luego entramos al tema. Hoy vamos a hablar de la campaña Aléjate de las drogas, el fentanilo te mata. Es la nueva campaña que vamos a desarrollar a partir del día de hoy. Para ello está con nosotros Leti Ramírez, o la maestra Leticia Ramírez, coordinadora de Asuntos Gubernamentales. Ella me está ayudando a coordinar toda la campaña. Fue secretaria de Educación Pública y fue parte de este desarrollo de la campaña, o coordinadora también desde la SEP con el presidente López Obrador, y ella está dándole continuidad a este trabajo y avanzando en la campaña. Está el doctor David Kersenovich, secretario de Salud, Mario Delgado, secretario de Educación Pública, Zoé Robledo, director general del IMSS, lo conocen, Martí Batres, muy conocido también por ustedes, director general del ISSSTE. Está Miguel Torruco, director nacional de Promoción al Deporte y Bienestar. Está Pepe Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital, y nos acompañan como invitados José Carlos Azcárraga Andrade, presidente del Consejo de la Comunicación, y José Antonio García Herrera, presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, porque ambos se están sumando a esta campaña a partir de sus propias definiciones, características, pero es importante que en la campaña Aléjate de las drogas participemos todos y todas. Entonces, antes de darle la palabra a Leti, si pasamos muy rápido el video del Plan Nacional de Desarrollo, ya viene ahí el sitio en donde pueden consultar en dónde van a ser los foros. Ayer fue el primero en Tijuana, de seguridad. El día de hoy es sobre economía. Entonces, para que todos los que nos están viendo, escuchando, puedan conocer los lugares y cómo participar, si no participan en los foros directamente, en el Plan Nacional de Desarrollo. Adelante. El Plan Nacional de Desarrollo es el documento que establece metas y acciones de gobierno para cubrir las necesidades más urgentes y resolver los problemas de mayor interés para la población. Ingresa en el buscador planeandojuntos.gov.mx, donde podrás participar asistiendo a alguno de los foros estatales o especiales del 6 al 19 de enero en todo el país. Consulta las convocatorias, fechas y sedes e inscríbete. En este portal también puedes revisar el contenido de los ejes centrales y transversales. Puedes dejar propuestas de solución, dudas o comentarios. Únicamente será visible el primer nombre. Una vez enviado tu comentario, será revisado en el eje y sección en la que participaste y podrás visualizarlo. Gracias por compartir tus ideas. Sigamos sumando esfuerzos para seguir transformando. Gobierno de México. Muy bien. Ahora sí, Leti, terminando las participaciones, les planteé, les comenté que a partir del día de hoy vamos a presentar una miniserie sobre cómo inicia la crisis de adicción a los opioides en los Estados Unidos. Entonces, después de las presentaciones vamos a presentar esta miniserie de 5 minutos y después contestamos las preguntas. Adelante, Leti. Está Claudia Curiel también. Adelante. Gracias. Buenos días, Presidenta, con su permiso. Buenos días a todas y a todos. ¿Verdad? Me da mucho gusto estar hoy con ustedes y, por cargo de la Presidenta, informarles en qué consiste la campaña de prevención de adicciones. Aléjate de las drogas, el fentanilo te mata.
En esta campaña realizaremos actividades de manera coordinada, de manera colectiva, entre todas y todos los servidores públicos. Lo haremos en equipo. Por eso, ya ha presentado la presidenta a los compañeros secretarios que nos acompañan, porque vamos a hacer un esfuerzo colectivo, un esfuerzo coordinado. ¿Para qué es el esfuerzo? Para decirles a las y a los jóvenes, a las y a los adolescentes del daño que causan las drogas. Compartiremos información científica que les permita tomar las mejores decisiones por su bienestar y el de su comunidad, y sobre todo, fortalecer su autocuidado. La campaña tiene dos grandes pilares: la prevención y la atención. La prevención la atenderá particularmente la Secretaría de Educación, apoyada por la Secretaría de Cultura, y la de atención, la de atención será fortalecida, trabajada por todo el sector salud del Gobierno de la República. La Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS Bienestar, el ISSSTE, apoyados también con la Secretaría de las Mujeres. Esta campaña es preventiva. Permítanme repetirlos. Es una campaña preventiva, nacional y permanente. Está dirigida a las jóvenes y a los jóvenes, a las adolescentes y a los adolescentes, y a las familias de todo el país. Todos vamos a participar, todos podemos colaborar. En el marco de la estrategia de construcción de paz y de atención a las causas, es importante continuar, ampliar y fortalecer los programas y campañas destinados a la prevención de adicciones. Por eso, estamos invitando a toda la comunidad, a la familia, a las amigas, a los amigos, a las maestras, a los maestros, a los jóvenes, a los adolescentes, a las jóvenes, a las adolescentes, a madres y padres, para que entre todas y todos hagamos nuestra esta campaña de prevención de adicciones. Aléjate de las drogas, el fentanilo te mata. Vamos a ver unos videos. El fentanilo destruye tu cuerpo. El ejercicio te hace fuerte. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Las verdaderas amistades te cuidan. El fentanilo te mata. Una familia unida te da vida. Aléjate de las drogas. Les ponen fentanilo para hacerlas más adictivas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Gobierno de México. El fentanilo te mata y lo ponen en otras drogas para engancharte. Te destruye los músculos y el cuerpo, causa paranoia y pensamientos suicidas. Provoca paros respiratorios y ataques cardíacos. Mata tus neuronas y el cerebro. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Gobierno de México. Muy bien. Maestro Mario Delgado, secretario de Educación. Adelante. Con su permiso, Presidenta. El fentanilo te mata, aléjate de las drogas, elige ser feliz. Es la campaña que inicia hoy el Gobierno de la República. Desde la campaña, desde los compromisos que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum, propuso que las escuelas se convirtieran en un espacio para la promoción de la salud. Por ello se despliega una amplia estrategia de vida saludable que orienta a las y los estudiantes hacia una alimentación sana, la activación física y la prevención de las adicciones. A partir de la coordinación entre las diferentes instituciones vinculadas al ámbito educativo, la salud y la seguridad, con un fuerte sentido comunitario y social, hoy inicia esta campaña. La campaña El fentanilo te mata, aléjate de las drogas, elige ser feliz, es fruto de los esfuerzos interinstitucionales coordinados por la Presidencia de la República que ponen en el centro el bienestar y el desarrollo del pueblo de México,
Todo ello en sintonía con los postulados del humanismo mexicano y la dignidad de las personas. Desde la Secretaría de Educación Pública hemos impulsado la estrategia en el aula Prevención de Adicciones, cuyos esfuerzos han tenido como marco los principios de la nueva escuela mexicana, expresados en la autonomía profesional de las y los docentes, el eje articulador vida saludable. Así, cada comunidad va a tener la posibilidad de tener aprendizajes, construir experiencias de acuerdo con su realidad social, territorio, cultural y educativo de las y los estudiantes. Dichas experiencias de aprendizaje trascenderán en actividades prácticas en los proyectos de aula, escuela y comunidad de manera significativa para que estudiantes, madres y padres de familia, docentes y personal directivo participen en conjunto en la prevención de adicciones de manera corresponsable. ¿Cuál es el propósito general? Instrumentar una estrategia en el aula que informe y contribuya a la prevención del consumo de drogas entre alumnas y alumnos de educación básica y media superior. Vamos sobre los estudiantes de secundaria y media superior. Queremos promover el conocimiento y la reflexión en torno a las características y efectos adversos a la salud asociados al consumo de sustancias psicoactivas o drogas entre la población adolescente. Brindar herramientas al personal docente para sensibilizar a las y los adolescentes sobre los daños irreversibles a la salud causados desde el inicio del consumo de drogas. Y también fomentar el desarrollo de habilidades de autocuidado y toma de decisiones en las y los estudiantes para preservar su salud física y mental. Sabemos que las y los adolescentes están expuestos a situaciones que pueden alterar lo aprendido en la casa o en la escuela y dañar su salud, como el consumo de drogas, que tiene consecuencias negativas desde la primera vez, pues afecta su desarrollo físico y mental. Este problema social también repercute en el desempeño académico de las y los estudiantes con efectos negativos como el perder el interés por asistir a clases, evitar participar en actividades escolares o bajar el promedio de calificaciones. ¿En qué consiste la estrategia en el aula? Bueno, arranca este 13 de enero en secundarias y el 4 de febrero en educación media superior. Se trata de que los maestros hablen sobre este tema con una guía que les hemos preparado especialmente para ellos, la guía de maestros, la guía para docentes, que es material para que puedan hablar de 2 a 3 veces por semana las siguientes 9 semanas. ¿Qué contiene esta guía? Pues contiene información sobre las distintas drogas, por ejemplo, las drogas y su clasificación, el fentanilo te mata, la gravedad del fentanilo, las metanfetaminas, los vapeadores, la cannabis, el tabaco, el alcohol, las benzodiazepinas. Todo esto se explica cómo son estas drogas, qué efectos tienen sobre la salud y se proponen actividades a los maestros para que las puedan desarrollar en clase y de esta manera participen con los estudiantes en este aprendizaje. Serán 2 a 3 intervenciones pedagógicas por semana, de 10 a 15 minutos, durante 9 semanas. ¿Cuál es nuestro público objetivo? 11.8 millones de estudiantes. Estamos respetando la autonomía profesional de los maestros, queremos que ellos contribuyan con su creatividad, tal como lo señala la nueva escuela mexicana. Entonces, arrancamos, insisto, el 13 de enero en secundaria y el 4 de febrero en educación superior. Ahora, nuestra presidenta dijo, a ver, no basta con que demos información a los maestros, con que demos información a los padres
de familia. Tenemos que hacer una asamblea donde estén todos, las y los jóvenes, los padres de familia, los docentes, los directivos, para hablar sobre este tema. Ayer anunciábamos que la entrega de la beca Rita Cetina la vamos a hacer en asambleas en las secundarias. 35,000 secundarias vamos a visitar entre el 5 de febrero y el 27 de marzo. Justo en esas asambleas donde se entreguen las tarjetas de la beca Rita Cetina, también se va a hablar sobre estos temas y además se les va a dar una guía que hemos preparado también para los padres y madres de familia, que justo les dice, se llama Orientaciones para Padres, Madres y Familias, que explica qué son las drogas, qué efectos tiene en la salud, cómo pueden detectar a sus hijos que tienen algún tipo de problema, que están en riesgo de caer en las drogas, o si están consumiendo, qué síntomas tienen ellos en su comportamiento para que lo puedan detectar a tiempo y por supuesto se proporciona ayuda de qué hacer en estos casos. También vamos a hacer 13,000 asambleas en educación media superior a partir de la última semana de marzo y el mes de abril. Después de que tengamos estas 9 semanas donde se esté hablando de estos temas en las secundarias y en las preparatorias, vamos a tener una jornada nacional, una primera jornada nacional el 14 y 15 de marzo. ¿Qué se va a hacer ahí? Distintas actividades en la escuela y la comunidad. Por ejemplo, obras de teatro, periódicos murales, concursos de canciones, actividades deportivas, todo en torno a hacer conciencia de la importancia de evitar las drogas y las adicciones. Es un encuentro entre la escuela, los maestros y la comunidad para que de manera diferente y lúdica abordemos este problema y ayudemos a la formación de conciencia. La segunda jornada la vamos a realizar el 14 de junio. Queremos que antes de que inicie el periodo de vacaciones de verano, tengamos nuevamente otro refuerzo sobre este tema después de otras 9 semanas que estaremos abordando desde el aula la guía que hemos preparado para las y los maestros. Bueno, también se está preparando, como ya lo ha anunciado la Presidenta de la República, por parte de Miguel Torruco, una clase masiva de box el próximo 6 de abril. Ya habrá una sesión donde se explique con mayor detalle qué es lo que se busca en esa clase masiva, pero vamos a participar también como parte de esta estrategia. Ya enseñé también aquí los materiales que hemos impreso para los padres de familia y para los docentes. Presidenta, le entrego un ejemplar de cada uno de ellos, que es información muy útil. Ahí vamos a imprimir para los maestros 1 millón de estas guías y 10 millones para los padres y madres de familia, que es información muy útil en estos temas. Además, pues tenemos la campaña publicitaria que ustedes ya vieron, los spots. Vamos a hacer pósters también que se van a ir a todas las escuelas y a las oficinas también de gobierno para que estén presentes en esta campaña. Presidenta, estos son los pósters que vamos a tener y también una campaña de espectaculares. Ahí queremos agradecer a distintas empresas, se han sumado para poner esta campaña en todo el país, en espectaculares. Tenemos alrededor de manera gratuita, se han sumado a este esfuerzo. Tenemos confirmados hasta el momento 1,448
espectaculares y más empresas que se enteran de esta campaña de publicidad exterior se han sumado de manera voluntaria para que todas y todos le entremos a esta campaña y hagamos conciencia de la importancia de prevenir las adicciones. Y por último, tenemos la línea de la vida.gov.mx, un sitio donde habrá mucha información digital, videos, infografías, sesiones en vivo para los docentes y para el público en general. Además, habrá un número telefónico que va a explicar Pepe Merino de qué se trata. Pero es una campaña integral que vamos a abordar con todo para evitar que las y los adolescentes, nuestros jóvenes, caigan en las adicciones y que no consuman drogas. De eso se trata esta campaña que nos ha pedido la Presidenta de la República. Es cuanto, Presidenta. Adelante. Buenos días, Presidenta, y buenos días a todas y todos. Como acaban ustedes de escuchar, esta campaña lleva como título Aléjate de las drogas, el fentanilo te mata. Y también acaban de escuchar que de lo que se trata es de un esfuerzo conjunto entre distintos componentes del gobierno, pero también involucra a la sociedad civil y a la población en general. Yo diría que el problema de las drogas es un problema de responsabilidad social y además es un problema de responsabilidad del gobierno. La primera diapositiva tiene que ver con cómo recolectar evidencia en relación al consumo de drogas en el país. Y ustedes pueden ver en esta diapositiva que la mayor parte de las drogas que se consumen están más o menos en un estado estable, significativo pero estable. En algunos casos disminuye, como por ejemplo en verde los cannabinoides que van disminuyendo, pero si se fijan, hay una que se mantiene, que está en morado y que va subiendo, o color rosa ahí que va subiendo, y que tiene que ver con las metanfetaminas. Es probablemente las metanfetaminas el consumo más importante que tenemos, y sin embargo el fentanilo es el más significativo en el sentido de mortalidad y de daño que produce. Ante eso, la Secretaría de Salud ha tratado de conformar una estrategia común entre todos los componentes de la Secretaría de Salud, entre el IMSS Bienestar, el ISSSTE, Pemex, todos como sector, para tratar de combatir el problema del consumo de drogas ilícitas y el problema de las adicciones. Junto con la Comisión Nacional contra las Adicciones del CONASAMA, hemos diseñado 3 aspectos que son muy importantes desde el punto de vista de salud para atender el problema de las drogas ilícitas. El primero que acaban de oír es prevención, porque prevención quiere decir cómo fomentar la educación y sensibilizar sobre los riesgos de las adicciones. En general, el hacer una política preventiva es muy importante para tratar de contener las adicciones. Pero el segundo es el tratamiento, que es mejorar los servicios de atención a las personas que tienen adicciones, y más adelante les mostraré parte de la estrategia para cómo atender a las personas que tienen adicciones. Y el tercero, que es muy importante y que es distinto en esta campaña, el fentanilo te mata, tiene que ver con la rehabilitación y la integración social. Es cómo facilitar la reintegración social de las personas que han superado
las adicciones. Se trata de ayudar a las personas a que superen, primero prevenirlas, después de que superen las adicciones y muy importantemente la rehabilitación. En la siguiente lámina les muestro qué ha sucedido en 2024 con el número de personas que son atendidas en el sistema de salud por condiciones de salud mental. La gente que tiene adicciones tiene a la vez un componente de salud mental muy importante que hay que tener en cuenta para establecer el tratamiento y la rehabilitación de estas personas. Y el conocer cuáles son los principales factores de riesgo que condicionan cómo poder llegar a las adicciones es importante. Hay diferencias entre mujeres y hombres. Por ejemplo, en mujeres las causas más frecuentes son ansiedad, depresión, trastorno bipolar o estrés postraumático, por distintas causas. En los hombres, las causas más frecuentes son los trastornos en el déficit de atención, sobre todo en gente joven, en las cuales incluso hemos visto tasas de suicidio que van en aumento, trastornos del espectro autista y trastornos de la conducta infantil y de la adolescencia. Entonces, ante eso, se han diseñado varias estrategias. La siguiente, por favor. Y les voy a mostrar los pasos que podemos seguir en la atención de una persona con adicciones. La primera es la intervención en la crisis de primer orden. ¿Cómo podemos proporcionar los primeros auxilios a una persona que está iniciándose en el consumo de drogas? Después, la atención médica. Considerar los aspectos éticos y legales de la atención, algo que es muy importante, que es la privacidad y lo que tiene que ver con el ámbito familiar. Hay la línea de la vida, ahí está el número, que es la orientación telefónica especializada en salud mental y en adicciones. Y luego la derivación y seguimiento hacia el sector salud para que puedan recibir su atención. Aquí es muy importante mencionar cómo nos estamos preparando en lo que tiene que ver en esta campaña con la participación de todos, de todas y todos. Me pasa la siguiente, por favor. Y aquí está la capacidad instalada que tenemos en el sector salud. Tenemos unidades y vean, de nuevo enfatizo, que no nada más es una parte del sector salud, sino que es una estrategia común entre todos los componentes de la gestión del sector salud. Tenemos unidades médicas de primer nivel que tienen sitios para atender el problema de salud mental y adicciones. Tenemos centros comunitarios de salud mental y adicciones específicos para ese tratamiento. Tenemos hospitales generales que brindan atención de urgencias en salud mental ante un problema de una complicación aguda. Tenemos unidades hospitalarias únicamente especializadas a salud mental y ese es un aspecto muy importante. No todos los países tienen unidades especializadas dedicadas a atención de salud mental como son hospitales psiquiátricos, etcétera, y nosotros tenemos una red muy importante en relación a eso. Tenemos camas en hospitales generales para la atención de pacientes con salud mental y adicciones y tenemos camas en hospitales de salud mental o unidades especializadas. Y por último, tenemos equipos de acción comunitaria, brigadas que pueden asistir para tratar de atender a las personas con adicciones. Regreso entonces a mi comentario. Es muy importante la prevención. Es parte fundamental de la estrategia, el tratamiento que es pieza clave y tercero tiene que ver con la rehabilitación. No podemos olvidar a las personas que ya tienen una adicción y que necesitamos rehabilitarlas. Esto conforma una estrategia
de todo el sector salud, pero además una estrategia que involucra, como acaban de oír, a educación y a otros componentes del sistema. Con eso esperamos poder contener el problema de adicciones y sobre todo la campaña de que el fentanilo te mata. Muchas gracias. Pedro, un minuto. Sí. Con su permiso, Presidenta, muy rápido. Como ya adelantaban, es importante un espacio para quienes tengan problemas de adicción encuentren atención oportuna, rápida, cálida, de apoyo emocional, información, intervención en crisis, orientación y derivación a servicios especializados con la capacidad instalada que mencionaba el doctor Kersenovich. Esto es parte del Centro de Atención para el Bienestar CABI, que unificará la atención a personas en varios temas, atendida en este caso por médicos, psicólogos y trabajadores sociales de la Secretaría de Salud y con la capacidad instalada de la Agencia de Transformación Digital, en este caso 150 especialistas, 24 horas, 7 días a la semana, y estimamos una capacidad de atención de entre 6 y 10,000 llamadas diarias, dependiendo del tiempo de duración de cada llamada. Sería todo, Presidente. Ahora sí, los invitados. Adelante. Muy buenos días tengan a todos. Doctora Claudia Sheinbaum, presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, maestra Leticia Ramírez, maestro Mario Delgado, distinguidos secretarios que están representando aquí, amigas y amigos de los medios de comunicación. Presidenta Sheinbaum, le agradecemos mucho por confiar en el Consejo de la Comunicación, por participar en la campaña de prevención de adicciones, con el gran compromiso de podernos sumar a esta trascendental iniciativa. A lo largo de más de 60 años, el Consejo de la Comunicación, siendo la voz de las empresas, hemos buscado transformar las vidas en mensajes positivos. Trabajamos para impulsar movimientos sociales a favor de las grandes causas nacionales a través de desarrollar más de 250 campañas de beneficio social en temas como la educación, la salud, familia, labor empresarial, valores, honestidad, medio ambiente y, sin duda, prevención de adicciones. Y en estos últimos años hemos hecho campañas como Quédate en casa para la vacunación, Quédate en casa para vacunación con el COVID-19 y Hoy sí para impulsar el cuidado del agua, campaña que fue lanzada por la doctora Sheinbaum el año pasado conjuntamente con nosotros. Hoy estamos aquí para unir esfuerzos para el bienestar de nuestras y nuestros adolescentes, colaborando con el Gobierno de México y sumando con los diversos sectores de la sociedad para implementar acciones que prevengan que más personas jóvenes caigan en el consumo de sustancias nocivas. Para lograrlo, estaremos destinando una pauta de 300 millones de pesos para la difusión de las campañas de diversos medios de comunicación como radio, televisión, impresos, espectaculares, parabuses y miles de medios más. Aprovecho para agradecer a la CIRT y a la industria del radio y televisión por su gran apoyo para hacer llegar a nuestros mensajes a todos los rincones del país. Muchísimas gracias, José Antonio, por esta participación tan importante. La estrategia estará acompañada de una importante plataforma digital, alianzas con diferentes sectores de la sociedad. Llegará a escuelas secundarias y preparatorias con conferencias, cursos y eventos, así como bardas de arte urbano. También trabajaremos de la mano con influenciadores para amplificar el mensaje. Gracias al apoyo del sector de investigación, se aportará un estudio que medirá los avances y el impacto de este importante proyecto. Quisiera hacer una invitación también a todas las madres y a todos los padres de familia y a todo círculo cercano a los adolescentes, abrir espacios de diálogo con ellos y escuchar sus preocupaciones. El movimiento también hará un esfuerzo único para llevar mensajes que apoyen la importante estrategia al aula desarrollada por la Secretaría de Educación Pública, como el maestro Mario Delgado nos estaba comunicando ahorita. Presidenta Sheinbaum, el Consejo de la Comunicación es un organismo que sabe sumar esfuerzos y que seguirá acompañando al gobierno mexicano en temas claves para el desarrollo nacional. Tenga la certeza de que estamos comprometidos con esta causa. Muchísimas gracias y muy buenos días. Adelante.
Muy buenos días a todos y a todas. Gracias, Presidenta. Gracias, Secretario Mario Delgado, y gracias, Leti, Coordinadora, por invitarnos a participar en esta Mañanera del Pueblo. La radio y la televisión mexicana continuamos siendo los medios masivos y gratuitos más influyentes y con alcance en todo el país. Estamos comprometidos con la sociedad mexicana desde hace más de 100 años. Es por ello, Presidenta, que estamos orgullosos de sumarnos y participar de manera activa en esta campaña tan importante para la sociedad mexicana, que hoy usted encabeza. Todos somos padres, abuelos, sobrinos, hijos, hermanos de jóvenes que están en el grave riesgo de caer en las manos de este cáncer que nos aqueja en esta sociedad, que destruye familias. Y por eso considero tan importante que trabajemos unidos para crear conciencia en nuestra población para prevenir los riesgos de este gran mal. Presidenta, en esta cruzada, la causa mayor es México y puede contar con nosotros. No dejo de agradecer también a mis compañeros reporteros y a los medios de comunicación que nos acompañan por este gran esfuerzo que hacen en esta Mañanera del Pueblo. Muchas gracias a todos. Bueno, vamos con la miniserie. El objetivo es ver, antes de iniciar, esta gráfica que presentó el doctor Kersenovich de los distintos tipos de drogas y su consumo viene de los centros de integración juvenil, de las personas que se acercan a los centros de integración juvenil. Como ustedes pueden ver, el fentanilo en nuestro país realmente no es un problema, no hay una crisis como lo hay en Estados Unidos, en algunas ciudades de Estados Unidos, en algunas ciudades de Canadá principalmente. Pues no queremos que llegue a nuestro país y por eso iniciamos con esta campaña en contra del fentanilo y que se conozca qué significa el fentanilo y el daño que puede causar a la salud. Pero hay una crisis que viene del consumo del fentanilo, que viene desde antes, que viene del consumo de medicamentos relacionados con medicamentos que sustituyeron los opioides. Y esta miniserie es justamente esa información, de dónde viene, porque es importante frente a lo que estamos viviendo y frente a lo que vamos a vivir. Adelante. Ninguna otra droga en la historia como el fentanilo había acabado con la vida de tantas personas en el mundo. ¿Qué ha ocasionado que estemos frente a una droga tan letal y distinta a las demás? Para entenderlo es necesario remontarnos a su primera aparición en 1959, cuando el Dr. Paul Janssen lo sintetizó por primera vez en Bélgica, con el objetivo de crear un analgésico potente y de acción rápida para utilizar en pacientes que sufrían enfermedades que ocasionan dolores intensos como el cáncer. Así, el fentanilo reemplazaría a la morfina. En 1960, Janssen creó su propia empresa, Janssen Pharmaceutical, con sede en Berce, Bélgica, la cual aprobó el uso del fentanilo y en 1961 vendió su fórmula a la farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson, quienes desde un principio advirtieron su peligrosidad debido a su intensidad. Sin embargo, le permitieron a Janssen seguir trabajando para ellos en el desarrollo de nuevas variantes del fentanilo conocidas como análogos. Para 1963, varios países de Europa Occidental ya utilizaban el fentanilo mezclado con diversos analgésicos.
En Estados Unidos hubo resistencias para su uso. La Organización de las Naciones Unidas sometió sus precursores en 1964 a la fiscalización internacional, incluyéndolo como una sustancia en la lista 1 de la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes. Sería hasta 1968 que el regulador estadounidense, la Food Drug Administration, autorizó su uso médico únicamente diluido con droperidol, un sedante patentado por Johnson & Johnson llamado Inovar. En un principio, Inovar tuvo éxito en hospitales supliendo a la morfina, especialmente en pacientes con patologías cancerígenas y en operaciones muy intrusivas. Años después se detectó que estaba generando efectos adversos debido a su composición química, entre ellos depresión respiratoria intensa, así poniendo en riesgo la vida de las personas. En 1990, Estados Unidos vivió un cambio radical en la manera de recetar analgésicos, la cual partió de tratar a los pacientes de manera distinta, incluyendo el dolor entre las constantes vitales de los pacientes e incrementando el uso de opioides para atenderlo, dejando de lado la oposición de los médicos a prescribirlos por su alta adicción. Entrados los años 90 se vivió el boom de los opioides. La familia Sackler, dueños de Purdue Pharma, comenzaron a multiplicar su riqueza debido a las altas ventas de un fármaco de su producción, el OxyContin, un fármaco de la familia de los opioides que comenzó su producción en 1995, el cual fue promocionado como una pastilla que aliviaba el dolor de manera prolongada, por lo que los pacientes únicamente tendrían que tomar 2 al día. De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, NLM por sus siglas en inglés, en 2001 la farmacéutica gastó $200 millones en una serie de estrategias para comercializar y promover OxyContin. La campaña publicitaria fue tan efectiva que la fortuna de los Sackler incrementó hasta los $13,000 millones. Don't be afraid to take what they give you. Often, it will be an opioid medication. E impulsó la prescripción de este tipo de medicamentos con la impartición de congresos y conferencias. De acuerdo con la misma organización, entre 1996 y 2001, Purdue realizó al menos 40 conferencias nacionales sobre el tratamiento del dolor, con una asistencia de más de 5,000 médicos, y para el año 2000 aumentó su fuerza de venta de 318 representantes de venta a 671 y su lista de médicos a 94,000, lo que derivó en el aumento del número de adicciones entre los estadounidenses. En 2019, más de 500 ciudades y condados de los Estados Unidos presentaron una denuncia contra esta familia, acusándolos de sobornar a miles de médicos desde la década de 1990 para que recetaran su analgésico a pacientes que no lo necesitaban, señalándolos por crear la peor crisis de droga de la historia. Si bien los agentes comerciales de la farmacéutica aseguraron a los doctores que únicamente el 1% de los consumidores de OxyContin desarrollaban una adicción, Less than 1% of patients taking opioids actually become addicted. Un estudio de la propia empresa reveló en 1999 que en realidad el índice era del 13%. Tan solo en 2012, de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, la Agencia Nacional de Salud Pública de los Estados Unidos, en el país se prescribieron 259 millones de recetas para analgésicos opiáceos, una cantidad que equivalía casi a un frasco por cada habitante de la nación. Si bien el fentanilo comenzó a aparecer en el mercado negro en la década de los 70, tras su desarrollo en 1960 como un analgésico potente para uso médico, su distribución ilícita se intensificó en el siglo XXI. La evolución de sus componentes la llevó a convertirse en una de las drogas más letales y adictivas del mercado, incrementando su popularidad entre los grupos del crimen organizado. Listo. Adelante. Buenos días, Presidenta de la República, servidores, servidoras públicas.
compañeros, compañeras. Ósimo Camacho, de Luces del Siglo. Preguntarle si contamos con estadísticas sobre el consumo de fentanilo en México, ya sea incluso por prescripción médica, en su momento personas que se hayan vuelto adictas, o ya por el propio trasiego ilegal en el mercado negro, como se dice coloquialmente, si hay estadísticas y muertes también asociadas a esta droga. ¿Quieren algo? El consumo de fentanilo, como decía la presidenta, todavía afortunadamente no alcanza las proporciones que tiene en otros países. En relación a su pregunta, la COFEPRIS en forma activa tiene un sistema de vigilancia en la prescripción de medicamentos de tipo opioide en general. Eso incluye incluso a fentanilo. Sin embargo, está prohibido su uso como un componente, más que casos muy específicos donde alguien tiene, por ejemplo, una neoplasia y requiere un opioide. Entonces es muy importante el dejar en claro que la COFEPRIS tiene un sistema de vigilancia sobre la aprobación y uso de opioides en el país. ¿Y se ha registrado alguna muerte por el consumo de fentanilo en México? Yo diría que no nada más es el consumo de fentanilo, sino de que los opioides sintéticos son capaces de, cuando se les da en exceso, de producir la muerte de una persona. Y la parte muy importante a resaltar con fentanilo es que produce adicción en forma muy severa, de tal manera que basta con una sola vez que lo prueben para que pueda favorecerse la adicción. Afortunadamente nosotros no tenemos un problema de fentanilo como lo tienen otros países. Gracias. Sobre el tema también, Presidenta de la República, bueno, pues recientemente hemos sido informados de aseguramientos incluso de carácter histórico de fentanilo y otras drogas, de metanfetaminas, y también recientemente, bueno, pues vimos un episodio más de este montaje en el que busca asegurarse que por fin se encuentra en México el laboratorio que abastece de drogas a Estados Unidos y que es de fentanilo. Sobre este tema me gustaría preguntarle, sin embargo, si se tiene noticia de que en México se ha desmantelado algún laboratorio de fentanilo, y se lo pregunto porque el 5 de diciembre pasado, en un comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se informó de la detención de un personaje al que se le ubicó como una persona líder de una célula dedicada a la confección y diseño de pastillas de fentanilo. ¿Su gobierno ha detectado algún laboratorio, ahora sí, digamos, real de fentanilo en territorio mexicano? Primero, decir que, y también porque cuando denunciamos o dimos a conocer que era muy poco creíble el reportaje del New York Times, eso no significa que nosotros no estemos combatiendo a la delincuencia organizada. Y tenemos una estrategia para ello y esencialmente para la construcción de la paz en México. Que no haya violencia, que no haya homicidios y ninguno de los delitos que causan daños a la población, desde el robo hasta particularmente el robo con violencia, hasta el homicidio y todos los delitos de alto impacto. Y por eso la estrategia de cero impunidad tiene que ver con la detención de ciertos objetivos prioritarios que son generadores de violencia en nuestro país, que es una visión de la estrategia de seguridad. Y al mismo tiempo se desmantelan laboratorios. La mayor parte de los laboratorios, o diría los laboratorios que se han desmantelado en nuestro país, son principalmente de metanfetaminas o de cristal, que yo esperaría más bien que alguno de los químicos de COFEPRIS o especialistas pudieran explicarles cómo es que es distinto fabricar una cosa, una droga que otra droga. De todas maneras, la distribución de fentanilo, sea la distribución nacional o su distribución de pastillas para
otros objetivos, como la posible entrada a los Estados Unidos, la estamos combatiendo. Tan es así que se incautaron más de 500,000 pastillas de fentanilo hace poco en Sinaloa. Entonces, nosotros combatimos la fabricación ilegal, damos seguimiento a los precursores que entran a México para la producción de cualquier medicamento en nuestro país, o también la entrada de fentanilo para usos médicos. Hay un seguimiento muy puntual por parte de COFEPRIS, de aduanas y de seguridad. La posibilidad que se fabrique o no en México y qué parte es algo que siempre se está investigando en el Gabinete de Seguridad. Hasta ahora, el hecho de que lleguen precursores, porque la mayor parte de los precursores viene de Asia, y que se fabrique aquí en México todo el proceso, no se ha encontrado. Eso no quiere decir que no se siga investigando. Entonces, yo diría que el jueves les puedan explicar, particularmente Secretaría de Marina, que es quien ha estado investigando junto con COFEPRIS todo este proceso, que pudiera explicarles con más detalle qué es lo que se fabrica en México, qué es lo que se produce, de dónde vienen los precursores y el combate permanente que estamos haciendo. Desde la atención a las causas, que es la prevención para el consumo que presentamos el día de hoy, hasta lo que tiene que ver con la distribución de estas drogas en nuestro país. Doctora Presidenta, y en otro tema, pues como usted sabe, recientemente ya se ha referido a ello en este espacio, en el marco del panel de Tratado de Libre Comercio, pues se falló en contra de México con respecto de la prohibición de importar maíz transgénico. Usted ha explicado que la estrategia que sigue ahora su administración, pues será que desde la Constitución se proteja el propio maíz nativo con la prohibición de que en México se siembre maíz transgénico. La pregunta es si esto sería suficiente para poder proteger las distintas variedades de maíz, toda vez que la manera como se reproduce la planta, como se cultiva, pues es muy fácil de contaminarse por parte del maíz transgénico. Si México va a recibir grandes cantidades de maíz transgénico, lo que va a ocurrir es de que terminará contaminándose el maíz nativo, el maíz criollo, y aunque esté probablemente en la Constitución la prohibición, probablemente en años, en generaciones posteriores, no tengamos otra opción más que seguir sembrando ya ese maíz transgénico. Se ha dicho incluso que, bueno, que para consumo humano incluso se prohibirá la siembra, pero también se corre el riesgo de que el maíz amarillo que se utiliza para forraje, pues también termine contaminando el maíz criollo. En ese sentido, ¿cómo o qué hará la estrategia, en qué consistirá esa estrategia mexicana? Porque también el otro aspecto de esto es que si ingresa a México grandes cantidades de maíz, además muy barato, pues generalmente por la persecución de la mayor cantidad de utilidades, Maseca, Minsa, todas las grandes distribuidoras de masa y de maíz y de tortilla en este país, pues estarán prefiriendo comprar el maíz que provenga de Estados Unidos. El maíz que proviene de Estados Unidos es principalmente maíz amarillo, que se utiliza para el consumo de ganado principalmente, o de aviar también. Voy a pedir también a un experto que venga a explicar cómo puede llegarse a dar la contaminación de maíz criollo por maíz transgénico en un cultivo o en una siembra. No es, digamos, por la importación, sino más bien porque hubiera siembra de maíz transgénico en un lugar y en una parcela cercana hubiera siembra de maíz criollo. Pero vamos a dejar a los especialistas que vengan a la mañanera para explicar cómo se puede dar esta contaminación. Entonces, ese es un tema. La tortilla, que es, digamos, el principal producto del maíz blanco y otros productos, desde el consumo del elote hasta la producción de distintos productos que provienen del maíz blanco. Del maíz es de maíz blanco, no es de maíz amarillo. No es tan fácil hacer una tortilla de maíz amarillo.
tiene que ser de maíz blanco. Entonces, lo que estamos planteando es la prohibición de la importación de maíz blanco transgénico y la siembra, principalmente la siembra de maíz blanco transgénico. No en cualquier lugar se produce también maíz blanco transgénico. Uno de los principales productores es, por ejemplo, Sudáfrica. En Estados Unidos prácticamente no hay siembra de maíz blanco porque ellos utilizan principalmente el maíz amarillo, también una parte para consumo humano, pero otra parte principalmente para alimentación de ganado. Entonces, lo que más nos importa es la protección del maíz blanco criollo en nuestro país, por varias razones. Sí, por razones de salud, pero principalmente por razones de protección de la biodiversidad. La biodiversidad es de distinto tipo, desde los ecosistemas hasta la biodiversidad genética. Y hay que proteger la biodiversidad genética, particularmente el maíz, aunque no solo. Porque de perderse entonces se perdería no solamente la planta, sino también lo que culturalmente ha significado la domesticación del maíz. Presidenta, en ese sentido, se avanzará en la protección de que no se siembre maíz transgénico en México, blanco. Y sobre la importación, ¿habrá algo que se pueda renegociar en el propio Tratado de Libre Comercio? ¿Considera necesario explorar esa parte para la importación? Se está revisando porque tiene muchas implicaciones, inclusive para la alimentación en México, tiene implicaciones para los precios de los productos, tiene muchas implicaciones. Entonces lo estamos revisando. Por lo pronto lo que queremos que quede en la Constitución es la protección de nuestro maíz, que es una protección de la biodiversidad cultural y también de la salud. Muchas gracias. Por acá. Buenos días, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, en esta estrategia que están presentando hoy, que es una estrategia de prevención, sabemos, y usted lo acaba de reiterar, que también hay una estrategia que tiene que ver con la seguridad pública. En ese sentido, hace unos días, unas semanas, presentó una estrategia para las aduanas. Sabemos que en el caso de las aduanas, pues se ha ido saneando esta área, pero la corrupción pues sigue permeando. En esa estrategia pues se pone como corresponsables a los agentes aduanales, corresponsables tanto de las importaciones como de las exportaciones y todo el tema que tiene que ver con el cobro de pues estas compensaciones al Estado mexicano. Eso, por una parte, tiene que ver con el contrabando, sobre todo técnico, ¿no? Pero también está el contrabando del crimen organizado. Preguntarle ahí cómo se está avanzando o qué estrategia específicamente va a atacar la introducción de estos precursores, no solo del fentanilo, sino también en esta estadística, pues lo que veíamos es este aumento del consumo de metanfetaminas entre jóvenes y eso pues también resulta alarmante. Entonces, ¿cómo se estaría planteando en este caso el combate desde las aduanas para que no entren estos precursores, no de forma legal, sino de forma ilegal? Se avanzó mucho con el anterior gobierno, con el gobierno del presidente López Obrador. Se creó la Agencia Nacional de Aduanas, que antes estaba solo en el SAT y ahora es una agencia nacional. Se compraron muchos equipos, que algunos de ellos apenas están llegando y se están instalando en distintas aduanas, que permitan la revisión pues de una manera automática y no necesariamente manual, porque finalmente en la revisión manual pues es al azar lo que puede revisarse. De hecho, Pepe, a lo mejor lo puedes explicar ahora, a partir del 1 de enero se hizo una modificación en el semáforo, famoso este semáforo que cuando se viene de fuera es verde o rojo para su revisión, que a lo mejor en los pasajeros no tiene muchas implicaciones, pero sí en el transporte que viene
y que atraviesa las aduanas, sea por barco o sea terrestre, en las distintas aduanas. Entonces se crea la Agencia Nacional de Aduanas, se compran distintos equipos y ahora se está en un proceso de instalación de estos equipos y un centro de control que está en Querétaro, en donde hay una revisión permanente. Esa fue una de las acciones que se tomó. Prácticamente una ciudad de la Agencia Nacional de Aduanas, que está en Nuevo Laredo, está ya por inaugurarse los próximos meses, que va a permitir también que haya mucho mayor control, particularmente en Nuevo Laredo, que es la aduana más importante de nuestro país. ¿Qué más se hizo? Se cambiaron las famosas APIs, esta concesión que había de los puertos a privados, a particulares, para dársela a la Marina y constituir las ASIPONAS, de tal manera que las aduanas, particularmente en los puertos, son revisadas principalmente por la Secretaría de Marina. Esa es una parte que se ha avanzado. Estamos trabajando para poder revisar cuáles son los alcances de los agentes aduanales y la responsabilidad que ellos tienen. Esto es principalmente por cualquier acto ilegal o de corrupción que pueda presentarse, y esto nos va a permitir además aumentar las contribuciones, aumentar los ingresos que vienen de aduanas. Con el presidente López Obrador el ingreso de aduanas aumentó en cerca de 250,000 millones de pesos, y nosotros creemos que con todo lo que vamos a hacer, al menos una cifra similar puede incrementarse todavía más. Ahora, ya la internación de sustancias ilegales que tienen que ver con la fabricación de drogas requiere una revisión todavía mayor, que tiene que ver con la COFEPRIS. Ya no solo son las aduanas, sino los permisos, cuándo entran, qué entra, etcétera, tiene que ver con esta revisión integral que hace COFEPRIS junto con la Secretaría de Marina. Entonces, sí, en este año uno de los proyectos más importantes es el mejorar todavía más de lo que se hizo en la administración pasada las aduanas, para aumentar la recaudación, que no haya fugas o corrupción, que se avanzó bastante, pero todavía podemos avanzar más, y también pues todo lo que tiene que ver con la entrada ilegal de mercancías y sustancias. Y también en este tema del fentanilo, y regresando al trabajo que presentó el diario estadounidense New York Times, preguntarle su opinión, Presidenta, de que en ese periódico pues uno de los accionistas más importantes sea un mexicano. Se trata de Carlos Slim, quien tiene el 8% del capital accionario del New York Times. El New York Times no solo saca este trabajo del fentanilo en un contexto en el cual pues hay una amenaza de parte del futuro presidente de Estados Unidos de incluso pues invadir países donde considere que se está fomentando o que hay un problema con las drogas, y lo ha dicho en torno al caso mexicano. Y no es la primera vez que estos medios estadounidenses cooperan con ese tipo de propaganda sin presentar ninguna prueba. Está el caso del New York Times mismo en el tema de Irak, diciendo que había armas de destrucción masiva para fomentar la invasión. Y después tuvo que ofrecer disculpas a sus lectores y al planeta y a los iraquíes. Pero más allá de eso, también el New York Times recientemente participó en otras de estas estrategias tratando de influir en las elecciones mexicanas con el tema del narcopresidente, narcogobierno y narcocandidata. En ese sentido, Presidenta, preguntarle su opinión de que sea un mexicano quien de alguna forma está financiando eso también, más allá de que si es un negocio o no, porque el New York Times enfrenta problemas, lo sabemos desde hace mucho tiempo, y ya no es un negocio, en realidad es por la influencia política que tiene ese periódico a nivel internacional. Primero habría que ver si todavía Slim tiene las acciones, no estoy segura. En 2017 vendió capital, pero se quedó con 8%, tenía alrededor del 13%. Habría que revisar eso, ¿no?, para tener la certeza de si todavía tiene o no. Hasta donde yo sabía, creo que ya no tenía acciones, pero hay que revisarlo para tener la certeza y poderlo informar. Más allá de ese tema,
que no creo pues que se utilice en este sentido el New York Times por un empresario mexicano. El que nosotros denunciáramos que no es creíble el reportaje del New York Times tiene que ver con dos temas principales. Uno, con exigir siempre la veracidad de la información. Esa es una obligación de todo medio de comunicación, de todo reportero y también del gobierno. Como medios de comunicación, como gobierno, como ciudadano también finalmente, tenemos la obligación de decir la verdad, con todo el subjetivismo que pueda haber en la palabra verdad, pero lo que no podemos es inventar. Entonces, eso es lo primero, la veracidad de la información. Y por eso invitamos a personas que se han dedicado a este tema para informar si era posible que en una cocina como la que se presentó se estuviera fabricando fentanilo. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, nosotros combatimos la distribución de fentanilo en nuestro país, sea que vaya a Estados Unidos o que sea para distribución nacional. Es una droga ilegal que tiene que combatirse. Y además, pues la violencia que se genera por el consumo de las drogas, principalmente en los Estados Unidos. Entonces, por supuesto que combatimos la delincuencia organizada y la estrategia que tenemos para disminuir la impunidad, cero impunidad como llamamos, y al mismo tiempo atender las causas. Es decir, veracidad en la información, estrategia de seguridad. Pero lo tercero, y que es muy importante, ¿qué es lo que presentamos aquí? ¿Cuál es la razón por la que en Estados Unidos hay una crisis que lleva prácticamente 100,000 muertes de personas al año en el consumo de fentanilo? Que nosotros además tenemos que colaborar con Estados Unidos hasta por razones humanitarias, porque nosotros, pues evidentemente a cualquier ser humano nos duele que haya una crisis de consumo de opioides y particularmente de fentanilo que lleve a la muerte de cualquier persona. Pero ¿por qué allá se da el consumo y aquí no? ¿Por qué allá se tiene esta crisis del número de defunciones asociadas a este consumo y aquí no tenemos y no queremos tenerlo? Yo creo que una primera parte sí tiene que ver con valores de nuestra sociedad y cómo nos cuidamos en la familia. Sí hay problemas de drogadicción, sí, y como bien decía el doctor Kersenovich, los estamos atendiendo desde la prevención hasta la atención. Y por eso reforzamos el número de teléfono de la línea de la vida, para que cualquiera que tenga algún problema, sea personal o de algún familiar, pueda llamar y se le dé orientación. Entonces tiene que ver con valores, con protección familiar, que es distinto en México que en los Estados Unidos, y se lo dije cuando hablé con el presidente Trump, cuando me dijo, ¿por qué ustedes no tienen el problema de consumo de fentanilo que tenemos nosotros? Le dije, bueno, primero creo que es por los valores de nuestra sociedad. Segundo, la campaña que se hizo. Y la verdad, desde aquí tiene la campaña de fentanilo ya un tiempo que se estuvo difundiendo. En el último año fue mayor y ahora nosotros lo retomamos con mayor fuerza. Y todo aquel que quiere incorporarse a esta campaña es bienvenido, porque es muy importante que no lleguemos a esas condiciones. Pero lo tercero, y por eso presentamos este tema de la miniserie, ¿de dónde viene el consumo de opioides en la sociedad estadounidense? De las farmacéuticas. Entonces, lo que no se puede es cerrar los ojos a lo que está pasando en Estados Unidos. Contribuimos nosotros, vamos a apoyar en todo lo que podamos, por supuesto, con respeto a nuestra soberanía, pero vamos a colaborar. Pero hay que explicar dónde está el consumo y por qué está el consumo allá, porque también es un problema de salud pública, no solamente
de seguridad. Entonces, por eso nos interesa seguir tocando el tema. Presidenta, y en otro tema, preguntarle si Nacional Financiera le ha informado qué pasa con los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ello se lo pregunto porque el 11 de diciembre pasado la Corte dio a conocer que se había ya reintegrado a la Tesorería de la Federación un fideicomiso que estaba constituido en Banobras y que es por 853 millones de pesos. Sin embargo, el resto de los fideicomisos, que suman más de 6,000 millones de pesos y que están en NAFIN, dijo que no se iban a restituir porque supuestamente Nacional Financiera decía que hay amparos vigentes, como si la Constitución estuviera por debajo de estos amparos, y también recordando que estos amparos, muchos de ellos fueron promovidos por los propios jueces y magistrados. Entonces, preguntarle si NAFIN le ha Tienen informado. que restituirlos, todavía no se integran a la tesorería, pero tienen que, eso dice la Constitución, y ellos pues son el Consejo de la Judicatura, particularmente las y los ministros, tienen que integrar lo que está en los fideicomisos a la tesorería. Entonces, ¿no sería un tema de NAFIN, sino del Poder Judicial? Sí, tienen que reintegrarlo. Y finalmente, muy rápido, Presidenta, ahora que tiene la reunión con cónsules y embajadores, preguntarle cómo va el tema de la austeridad. Usted había hecho una evaluación y había informado aquí mismo en la conferencia que se revisaría el tema de la austeridad en ese caso. Hay un estudio que publicamos en la revista Contralínea que indica que muchos de estos cónsules, bueno, no muchos, más de un centenar, y embajadores, pues ganan más que usted, alrededor de 350,000 y algunos un poco más, y que no tiene que ver exactamente con el lugar donde radican, porque ese estudio revisa justamente la media salarial y están muy por encima, y además se les paga, por ejemplo, la renta de departamentos lujosos o de sus casas, y se les da incluso en algunos casos hasta las colegiaturas para sus hijos que van en escuelas privadas. Entonces, preguntarle si este tema ha ido avanzando, cómo va, y si será materia de la reunión o se dejará para posterior. Muchas gracias. Sí, todas las secretarías tuvieron al menos una reducción del 5% en sus gastos de operación. Obviamente eso no involucra el IMSS, el ISSSTE, en lo que tiene que ver con hospitales, centros de salud, con todo lo operativo, sino con lo administrativo. Entonces todos contribuyeron con un 5%, incluida la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y todo lo que estamos haciendo para apoyar a nuestros paisanos y paisanas, pues es parte de ese ahorro que se generó en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero no está de más revisar adicionalmente. Acá de este lado. Muchas gracias, Presidenta. Nancy Gómez, de Sin embargo. Estamos a menos de 15 días de que asuma el gobierno Donald Trump. ¿Ha habido alguna actualización respecto a este establecimiento de un diálogo entre su equipo y el del presidente electo para tratar todos estos temas de sus políticas que podrían impactar al país? No hemos… recuerden que ellos tienen que aprobar a su equipo en el Senado de la República. En Estados Unidos, o sea, para que el secretario, el canciller, secretario de Relaciones Exteriores, pueda tener un contacto con el secretario de Estado de los Estados Unidos, pues tiene que ser aprobado por el Senado. Entonces, desde el principio nos dijeron en el equipo del presidente Trump que estarían, para poder hacer esta comunicación, estarían esperando a su aprobación. Entonces vamos a esperar. Y respecto a esta toma de protesta, ¿habrá alguna actualización sobre si usted acudirá o ya la recibió? Hasta ahora no hemos recibido invitación. Recibió invitación la embajada mexicana en los Estados Unidos como embajada, pero no sabemos si va a haber representantes de jefes de Estado o no. Ok, muchas gracias. En otro tema, Presidenta, ayer anunció su renuncia el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y todas las encuestas y analistas canadienses prevén que llegue al poder este líder de la derecha, Pierre Poilievre,
¿Quién ha pedido sacar a México del TEMEC, ahorita que también se estaba hablando del Tratado del Tratado entre América del Norte? ¿Es un escenario que usted tenía considerado, sobre todo ante la revisión en los próximos años de este tratado? No creo que vaya a ocurrir. La llegada de esta persona. No creo que vaya a ocurrir algo con el tratado. Es decir, Canadá, Estados Unidos y México se han beneficiado mucho del TEMEC. Entonces, Estados Unidos se beneficia de lo que se produce en México y va a los Estados Unidos. No es un asunto de competencia, como lo he dicho, sino de complementariedad. E igual Canadá. Entonces, la revisión del tratado es en el 2026 y esperamos pues que entonces se revise. Se han dicho muchas cosas en días recientes por el presidente Trump, pero también hay que esperar a que entre al gobierno o a que podamos tener una comunicación una vez que su equipo sea aprobado. Fíjense, Canadá tiene un muy buen sistema de salud público. Digo, por tomar algunas diferencias entre unos y otros países. Estados Unidos justo lo que no tiene es un sistema de salud pública, lo que tiene es un modelo de seguros, pero no tiene realmente un sistema de salud pública. Canadá sí, México sí, y se está fortaleciendo. Entonces son virtudes de nuestras sociedades que no tiene la sociedad estadounidense. Entonces, y en términos del comercio, pues yo creo que nos beneficiamos los tres países, ¿no? Norteamérica en su conjunto, que representa en conjunto el 30% del PIB, y es la mejor manera de competir frente a China o frente a Asia. Okay. Una última pregunta, Presidenta. Ayer se despidió el embajador Ken Salazar. Y al hacerlo dijo que no se arrepiente de nada en cuanto a su intención. Bueno, estas declaraciones que hizo contra la reforma al Poder Judicial, por ejemplo, que fueron tomadas como injerencismo en la política nacional, ¿cómo calificaría su trabajo en el país? ¿Qué opina al respecto de esto que mencionó ayer? Pues ya hoy es su último día como embajador de Ken Salazar. Pues yo diría que en el último periodo hubo desencuentros con el embajador. Uno de ellos fue el tema del Poder Judicial, porque además él un día lo aplaudió y otro día lo reprobó. Entonces no sabíamos realmente cuál era su posición. Pero además no tiene por qué opinar el embajador de Estados Unidos sobre un asunto que le compete a México. Por supuesto, en la relación bilateral, en la relación que tiene que ver con el tratado comercial, que la relación bilateral pues es de muchísimos temas, de migración, de seguridad, pero también cultural, amistosa, en fin, de los mexicanos y mexicanas que viven allá, de las y los estadounidenses. Cerca de 1 millón de estadounidenses viven en México. Entonces, pues hay muchísimos temas, pero pues ya no. Entonces, ahí pues evidentemente no hubo un acuerdo. Y el segundo problema, cuando en su momento el presidente López Obrador puso en pausa la relación con el embajador, pues tuvo que ver con la detención de un narcotraficante en Sinaloa, que nunca quedó claro y no ha quedado claro de cuál fue la participación de Estados Unidos. Porque más allá de la persona, el tema central pues es cómo fue que lo detuvieron y hasta dónde llegó la injerencia de Estados Unidos en México. Porque como lo he dicho, nosotros vamos a colaborar, nos vamos a coordinar, pues son nuestros vecinos, hay más de 3,000 kilómetros de frontera en muchos temas, pero cada uno desde su soberanía. Y si nosotros tenemos algo que proteger es que somos un país independiente y soberano. Entonces, es importante que ese tema se aclare.
Y a partir de ahí, pues sí hubo un alejamiento con el embajador, no de las relaciones, es lo mismo que con España. Nosotros seguimos diciendo que es importante que la corona y el gobierno español se disculpen con los pueblos originarios de México, que es algo que va a fortalecer la relación entre México y España, no la debilita, la fortalece. Eso no quiere decir pues que estén rotas las relaciones, no, ni mucho menos. Hay comercio, hay turismo, pero sí hay un tema que nosotros estamos planteando, pues que es importante para México. Gracias, Presidenta. Esteban Durán, Vanguardia, Veracruz. Regresando al tema sobre el programa contra las adicciones, ha habido muchas campañas durante los últimos sexenios, los cuales han fracasado. ¿Cómo se podrá garantizar que habrá un combate efectivo que llegue a todos los estudiantes a nivel nacional? Sobre todo porque pues está el acecho, el narcomenudeo, principalmente en los centros escolares, no solamente en la Ciudad de México, también en otras entidades, cuando igualmente hay programas, usted lo ha dicho, ha habido apología del narco en los programas, en las series de televisión, en los videos musicales, incluso esas bandas norteñas que también hacen alusión a esta situación. ¿Cómo se va a combatir? ¿Cómo efectivamente se podrá llegar a los estudiantes? E igualmente, ¿cuándo se van a eliminar estos focos de drogadicción que en innumerables ocasiones lo he mencionado, no nada más aquí para la Ciudad de México, quizá también hay en otras partes de la República Mexicana, y lo vuelvo a decir simple y sencillamente en lo que es arriba del Metro Hidalgo, lo que es en la Estela de Luz, lo que es enfrente de Alameda, a un lado del Senado de la República, hay unos focos de drogadicción que no nada más es marihuana, sino también otras sustancias nocivas, y que ahí llegan pues algunos alumnos, algunos estudiantes que ya saben que ahí pueden hacerlo, pues salen, acabando de salir de los centros escolares, se dirigen a esos lugares. ¿Cuándo se va a combatir esto? ¿Y cuál será el papel principal de las autoridades policíacas para estar vigilando en las secundarias, en las preparatorias, y que no haya este narcomenudeo? Sí. Son estrategias paralelas, digamos. A nivel estatal, principalmente, que es donde se combate el narcomenudeo, pues tiene que haber sus estrategias y de vigilancia en las escuelas. Esta campaña tiene el objetivo de evitar el consumo, porque es al final la decisión de una persona consumir o no drogas, de acuerdo evidentemente al ambiente en donde se ha desarrollado. Entonces a nosotros nos corresponde sí combatir lo que tiene que ver con lo ilegal, pero también informar y educar. Primero nos van a ayudar a medir los impactos de la campaña, y segundo, va a las escuelas. O sea, la idea es que los maestros, padres y madres de familia tengan información, sepan cuál es la conducta que cambia con un hijo o una hija, y si se está acercando o no a las drogas o pudo haber probado alguna droga, que haya comunicación en la familia, y sobre todo a los jóvenes, que particularmente el fentanilo, pero en general las drogas, todas las drogas, pero en particular las sintéticas, tienen poderes adictivos muy fuertes. Entonces, una vez que se prueba es muy difícil dejarlas. Entonces, por eso esta campaña intensiva de educación, porque más que campaña de aire, como se dice, es una campaña educativa de prevención del consumo de las drogas. Bien, gracias, Presidenta. En otro tema, la seguridad es muy importante en el estado de Veracruz, ahora que llegó la nueva gobernadora Rocío Nale, y que los grupos criminales igualmente pues aprovechan esta oportunidad en esos cambios para ver quiénes llegan, qué nuevos funcionarios, etcétera, y de esa manera quizá
extorsionarlos o invitarlos a que participen con ellos. ¿Ya ha habido alguna cooperación o ha habido algún comentario entre usted y la gobernadora para evitar esto, para que la presencia de las fuerzas de seguridad en el Estado garanticen a la ciudadanía el bienestar, para que tengan programas igualmente de prevención de las adicciones, Presidenta? ¿Ha habido ya una coordinación Hay mucha firme? coordinación con Rocío. Está siendo una muy buena gobernadora y lo va a seguir siendo, estoy segura. Hubo en el cambio de gobierno a veces hay incremento en algunos delitos. En el caso de Veracruz hubo creo que un día que aumentaron los homicidios, pero hoy está, digamos, en el margen en donde estuvo en el último año. Entonces no se han incrementado los delitos y Rocío está trabajando bien con Seguridad Pública y con la Fiscalía, su Fiscalía Estatal y con el Gabinete de Seguridad Federal. Bien, gracias. Finalmente, Presidenta, ha habido en los últimos días en las redes sociales un asunto sobre emergencia en China, todavía no se sabe si es cierto o no, sobre un nuevo brote, un virus muy agresivo. Bueno que está aquí el doctor no sé si la Secretaría de Salud ya esté atenta a esto y esté tomando ya previsiones pues, para evitar que llegue aquí a México. Ajá. Gracias. Ese virus que está circulando actualmente en China empezó desde junio del año pasado. Es un virus que produce un cuadro gripal que no se acompaña de una gran mortalidad, a diferencia de lo que sucedía con COVID. Es una gripe y lo que ha sucedido es que ha empezado a saturar el sistema de salud ahí en relación a cuadros gripales. Entonces ese es un primer aspecto que es muy importante, es distinto a cómo se comportó el COVID. El segundo es un virus que se conoce desde hace tiempo y por eso lo que mantenemos nosotros aquí es la vigilancia en esta época invernal en cuadros gripales y por eso la recomendación general de abrigarse, de no exponerse al frío y sobre todo las medidas de cuidado general que son el que cuando alguien está con un cuadro gripal, pues use su cubreboca y trate de protegerse. Pero es un cuadro gripal común en China y que hasta el momento nosotros mantenemos una vigilancia epidemiológica, no ha representado una amenaza. Habiendo dicho eso, también estamos vigilando lo que tiene que ver con el virus sincicial, que se afecta fundamentalmente a niños, a infantes, y que hay que vigilar. Ya para ese sí hay una vacuna y COFEPRIS ha autorizado esa vacuna. No hemos tenido necesidad de tener una campaña de vacunación para eso, pero es un cuadro gripal y sí estamos pendientes de su evolución. A ver, acá porque está desde ayer pidiendo la palabra. Perdón, gracias. Susana Carreño, de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Canal 44 y Red Periodística. Ahora que están hablando de esta campaña tan importante de prevención, también existen los llamados anexos, en donde ellos aseguran que tratan las adicciones, pero hemos visto en Jalisco, en Bahía de Banderas, que practican métodos, pues la verdad que dañan más a las personas psicológicamente. De hecho, Presidenta, en alguna ocasión jóvenes que pudieron escapar nos narraron, yo he estado cubriendo varios de estos casos de los anexos, escaparon de los anexos, estaban contra su voluntad, ellos estaban boletinados como desaparecidos. Entonces aprovecho para que la Secretaría de Salud y quien tenga que ver en esto, pues revisen estos anexos, los normen, los capaciten si es que son necesarios, pero la realidad es que
Hace poco en Mascota tenían también a una chica retenida porque fueron y la metieron, o sea, cualquier… Y los accesos a las playas, como usted dijo, son de todos y de nadie en particular. Lo que pasa en Vallarta y lo que pasa en Bahía de Banderas es que las playas sí las están apoderando los desarrollos. Tan solo uno tiene más de 5,000 metros de playa que son terrenos de la nación. Yo he documentado ya desde el 2021 a la fecha, los edificios siguen construyendo, tienen pues las clausuras, pero siguen construyendo. Presidenta, aquí vienen algunas fotos que he traído gradualmente conforme van ellos construyendo. Estas dos torres tenían permiso para 12 pisos, 13 pisos, llevan 32. Y así le puedo mostrar pues toda la serie de situaciones que vivimos con estos edificios. Y lo más grave es que están metiendo a la gente ya a vivir ahí. Hay otros edificios que tienen orden de demolición y uno en particular, Presidenta, que ya evacuaron a 45 personas, 45 familias, personas que compraron un departamento, que lo están pagando y que ahora tienen que rentar. La situación, si bien es cierto, en algunas cuestiones son del municipio, esto ya se salió de control. Esto es, y perdone la expresión que voy a utilizar, pero lo es, esto es una bomba de tiempo. En julio del 2021, que estaba el presidente y me atendió el presidente Andrés Manuel, le comenté la situación que se estaba dando. Me dijo, ponte de acuerdo con María Luisa. Ella llegó, me dijo, en un mes estoy ahí. Llegó antes porque hubo un derrumbe. Ese derrumbe provocó que fuera toda la Semarnat, la zona federal marítimo terrestre, toda la estructura estuvieron ahí. Y Senapred dijo, este es un lugar no de peligro, no de riesgo, de alto riesgo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que he venido aquí a traer otros temas, pero no me salgo de este. ¿Por qué? Porque aquí hay vidas, porque el día que algo suceda, los responsables tienen nombre y apellido, porque dieron más de 150 licencias de construcción sin norma, sin mías. Y ahí están todavía como funcionarios. El expresidente municipal Arturo Dávalos, y lo digo porque tengo todos los elementos para hacerlo, los fraudes inmobiliarios están a la orden del día. No sé qué está pasando, qué tráfico de influencias habrá. Ya incluso hay edificios que les han dictaminado, así utilizan el término, dicen que regresen a su estado base. O sea, demolición. Hay casas que están cuarteadas por otras obras, por otros edificios. Yo vine aquí hace prácticamente mes y medio, usted instruyó a la Semarnat para que fueran, efectivamente no he podido hablar con la maestra Alicia Bárcenas, pero fue personal, un funcionario de ahí de la Semarnat, escuchó, le reunimos a todos los representantes de colectivos y afectados. Ahí estuvo, prometió que iba a hacer una visita de inspección, como que llegó de pisa y corre, algunos asuntos tendría, pero yo le pido por favor que vayan y hagan una visita de inspección minuciosa, porque es importante, para que yo también, junto con otros compañeros ambientalistas, estamos en riesgo, doctora. Yo ya sufrí un atentado, estoy viva de milagro, y porque también el gobierno federal me apoyó y hasta la fecha ahorita tengo protección, pero se vienen muchas cosas muy difíciles en materia de esta cuestión inmobiliaria. Muchos de ellos, Presidenta, y lo tengo que decir y asumo la responsabilidad de lo que digo, desde siempre, desde que empezó el presidente y todo, han estado en contra de este proyecto. Tengo manera de demostrar lo que digo, de este proyecto de nación. Han estado con el INE no se toca,
La Suprema Corte no se toca, pero cuando yo les digo los terrenos nacionales no se tocan, ahí sí ya no dice nada. O sea, debemos de cortar ya con esta impunidad de las playas, del maltrato a los animales. Aquí, el día que usted fue, los de la Peñita de Jaltemba, de Nayarit, que hay una tragedia ambiental ahí por el negocio de la basura en todos los municipios, que por cierto están endeudados muchos de ellos. Aquí está esto que le mandan, porque ya fui a verificarlo, pozos contaminados, es una cosa terrible lo que pasa aquí, se le iban a entregar y no pudieron. Y también otra propuesta que traigo aquí, que se la iban a dar ese día y ya no alcanzaron, me pidieron que si venía, que por favor se la proporcionara la señora Verónica Morgan. Ella es ciudadana mexicana que vive en Japón y seguido va a Puerto Vallarta, a esa zona, para la defensa de los animales, especialmente los que maltratan en la charrería. Entonces aquí le mando un documento y yo se lo dejo por aquí a Paulina. Y ese es el tema, Presidenta, el que hay una impunidad terrible. Lo bueno que entró Pablo Lemus, ya esperemos nosotros que cambie y que haga algo por Jalisco, porque nos fue muy mal con Enrique Alfaro, a los periodistas y a mucha gente. Él empezó a sesionar, ya instaló los consejos regionales de seguridad. Y por ese lado decimos que bueno, los presidentes municipales van a tener que sesionar una vez por lo menos a la semana, forzosa, obligatoriamente. Eso es una buena señal. Pero en cuanto a lo que es inmobiliario, quisiéramos ver señales del gobierno del Estado. Le avancé algo a él antes de venir aquí, lo tomé en cuenta. Y ahora ya es así como algo desesperado, decirle por qué no tardan por lo menos un edificio en colapsarse. Hay varios, ¿eh? Gracias, sí, doctora. Le voy a pedir a Alicia Bárcenas para que envíe a Ileana Villalobos, que es del área de impacto ambiental, y a Mariana Boy de Profepa, que puedan ir ambas a hacer una revisión. En efecto, por supuesto es el tema del riesgo, pero además no hay acceso a las playas. Son kilómetros y kilómetros donde, lo certifiqué ahora que fui, donde es prácticamente imposible acceder a la playa y las playas son públicas. Entonces, para que revisen zona federal y pues en efecto los usos de suelo le corresponden al municipio, pero vamos a ver desde la perspectiva ambiental de la zona federal qué se puede hacer. Gracias. Yo creo que ya cerramos. Que 7 de cada 10 ciudadanos están respaldando a su gobierno. ¿Cuál es su opinión de que tenga esta valoración tan alta? Bueno, ayer decía 9 de cada 10. No, no es cierto. No, el compromiso siempre, el compromiso con la gente es lo más importante para nosotros. Bueno, cerramos aquí. Muchas gracias. Cerramos. A ver, vamos a cerrar de nuevo con los spots, los dos. Por lo menos 4 están los compañeros de… El fentanilo destruye tu cuerpo. El ejercicio te hace fuerte. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Las verdaderas amistades te cuidan. El fentanilo te mata. Una familia unida te da vida. Aléjate de las drogas. Les ponen fentanilo para hacerlas más adictivas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Gobierno de México. El fentanilo te mata y lo ponen en otras drogas para engancharte. Te destruye los músculos y el cuerpo, causa paranoia y pensamientos suicidas. Provoca paros respiratorios y ataques cardíacos. Mata tus neuronas y el cerebro. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Hasta luego.